vamos a ver qué es lo que pasa. Ayer estábamos hablando sobre el DNU 70, del que nadie habla. El DNU 70 está como escondido, ¿no? Por ahí. Y entre otras cosas, el DNU 70 inauguró una era o una etapa de discrecionalidad total, absoluta, ¿no? Del Ejecutivo. Discrecionalidad total y absoluta del Ejecutivo. Cuando no, liberó todas las fuerzas del mercado, ¿no? Consecuencias concretas de lo que está ocurriendo hoy con este gobierno. Bueno, el gobierno, ustedes saben, para que le voten una ley ómnibus, en este caso una ley combi más chiquitita, bueno, presiona, no quiero decir extorsiona porque es delito, pero bueno, presiona a las provincias de diversos modos. Ha cortado muchísimo los recursos de la coparticipación provincial, y en función de eso va negociando o trata de convencer a las provincias lo que le conviene, que es, si quieren recuperar esos fondos, obviamente tienen que ceder a los antojos del Ejecutivo. Lo tenemos en línea a Hernán Lecher, el gran Hernán Lecher, director del CEPA. Ellos vienen haciendo todos los meses vienen haciendo un trabajito de cómo funcionan los giros de coparticipación, ¿no? En este caso, cómo están, o sea, cuánta plata de menos están recibiendo las provincias. Hernán, muy buen día, aquí te saludamos de la 530. Gracias por atendernos tan tempranito. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. A ver, contanos un poco, porque entiendo que la caída es realmente muy importante, ¿no? La caída de giros de recursos de coparticipación, las provincias están recibiendo menos dinero, eso es lo que uno logra entender como parte de esta modalidad que describíamos antes, ¿no? A ver, cuando hablamos, los recursos provinciales se componen, diría, de dos grandes fuentes. Una es los recursos internos, supongamos las provincias, básicamente es ingresos brutos, no sé, inmobiliario, automotor, y después otra mitad, depende de la provincia, pero una parte importante que son los recursos de origen nacional. En general uno los llama de coparticipación porque la mayoría son los de coparticipación, pero son los recursos de origen nacional que incluyen algunas otras leyes. El grueso de esos dos, digamos, de lo que tiene que ver con la coparticipación o los recursos de origen nacional son IVA y ganancias, que son dos impuestos coparticipables. Viste que se discute todo el tiempo este impuesto de lo coparticipado. Por ejemplo, ahora el gobierno propone volver a aplicar ganancias de la cuarta categoría, y la seducción a los gobernadores es, como es coparticipable, vos te llevas un cacho. Exacto. De eso estamos hablando, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, cuando me paro en el análisis de los datos de coparticipación, la ventaja que tiene en términos para nosotros que investigamos y demás, es que se publican de manera diaria, así que nosotros el último día del mes sabés cómo le fue a la provincia en esos recursos, no en los propios, pero sí en los de coparticipación, y la caída en el mes de marzo fue del orden del 26% aproximadamente, depende de cómo tome coparticipación o recursos de origen nacional, entre 26 y 27% de caída. Un ajuste una caída fenomenal. Brutal. Que se acumula, digamos, es el pico de la sucesión de meses que vos tuviste. Ya habías tenido caídas en el mes de noviembre del orden del 13%, pero después se profundiza, llega al 21%, se recupera un poco, llega al 12%, vuelve a caer al 18%, y este mes casi 30% de caída de recaudación por origen nacional. Imagínate esto lo que significa en el erario provincial. Claro, es un golpe fenomenal que se suma a otras políticas que aplica Milei en términos de recorte. ¿De dónde deriva esta cuestión? Hagamos un asterisco antes de avanzar un segundo. ¿De dónde deriva esta cuestión? Deriva de la caída de la actividad. Yo mencionaba que el impacto más significativo lo tenés de inyección de recursos en coparticipación, lo tenés en IVA y ganancias. El IVA cayó 17%. Este es un dato muy llamativo, porque incluso hasta el mes pasado el IVA daba positivo. Vos me dirás, pero pará, si las ventas se desplomaron. Sí, pero el IVA incluye también lo que es DGA, es decir, una parte por exportaciones, que compensaba la caída del consumo, al menos en ese impuesto. Claro. Bien, bueno, la caída del consumo fue tal que ni siquiera eso llegó a compensar, y finalmente la caída en términos reales es del 17%, en ganancias es del 40%. 40%. Sí. Y ya venía con varios meses de caída, a diferencia del IVA. Entonces,
lo que empezás a ver, y la preocupación para los gobiernos provinciales, es que esto se sostenga en el tiempo, porque imagínate que vos tenés que adecuarte a una recaudación 30% menor. Es muy difícil, es realmente muy difícil. Y agregale a eso que el gobierno nacional recortó el FONID, con lo cual tenés un problema de recursos adicional, que a muchas provincias que están endeudadas les impide la refinanciación, si no les da cuotas para la refinanciación, y entonces, por ejemplo, si vos le debes a la nación, te dice, bueno, dame, pagame. No, pero como hizo con Chubut, no estoy poniendo ese ejemplo, dale, pagame. Sí, claro. Pero no te puedo pagar porque no puedo pagar los sueldos. No, sí, bueno, pero te lo descuento de la transferencia. O sea, de estos recursos ya caídos te descuenta plata. Está discutiendo las cajas provinciales. Acá podemos discutir si corresponde o no corresponde. En realidad, ¿cómo funciona eso? La nación, la ANSES, se hace cargo de los recursos hasta las jubilaciones, hasta como si las hubiese liquidado el ANSES. Si vos querés pagarle más por tu caja de jubilaciones, hacelo por encima de eso. Hasta ese punto lo hace la nación. Bueno, esos recursos no se los quieren transferir a las provincias, estamos hablando de 13 provincias, y finalmente todo lo que tiene que ver con las transferencias que habitualmente se denominan como discrecionales, que en realidad están asociadas a determinadas leyes, el FONID es una de ellas, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires es el fondo que le pagaba los salarios a los policías. Hernán, y te hago una pregunta según tu parecer, digamos. ¿Esto es porque hay un compromiso asumido de recorte asumido o establecido con el Fondo Monetario Internacional, ponele, digamos, o en realidad esto es un mecanismo de extorsión para que las provincias le voten un instrumento legal como es la ley ómnibus o la ley combi o lo que sea, y el gobierno pueda llevar adelante las reformas estructurales, vamos a decir, que se propone? A ver, hay un trabajo de pinzas. Acá hay dos cuestiones. La primera es resultado de las políticas de Milei. Es decir, la caída de la actividad hace que recaudes menos. Así que hay un efecto derivado de eso. El gobernador de la provincia, Kicillof, lo dijo hace un par de meses atrás, cuando se empezó a discutir todos los recursos que no le iban a dar a las provincias, dijo, ojo, porque el mayor problema que tenemos todas las provincias es que cuando se caiga la actividad, estamos en el horno. Claro. Bien, claro. Y es lo que estamos viendo. Y esto es derivado de las políticas de Milei. Pero a la par, ahora sí, la decisión política de Milei, ¿cuál es además de esto? Bueno, un ajuste fiscal fenomenal, incluso superior al que le pide el fondo. El fondo le dice, che, bueno, yo no te pido tanto. No está diciendo que el fondo sea bueno, el fondo está chocho, pero le está diciendo no te pido tanto porque lo que quiero es que se concrete y se sostenga en el tiempo. Esa es un poco la reflexión. Ahora, Milei, ¿por qué lo hace con esta ferocidad contra las provincias? Por una cosa que dijo Cavallo, después te voy a pasar, si querés te lo pasás al oyentado, un videíto de que en una entrevista que le hacen a Cavallo hará unos 6 meses atrás, tal vez menos, donde él dice, bueno, el problema de la caída de la convertibilidad no fue que estaba mal la convertibilidad, no fue que atrasamos decisiones, no fue que yo me equivoqué, no. El problema fue que las provincias no ajustaron lo suficiente. Ajá. Y ahí uno se da cuenta que nosotros escribimos con Julia Estrada algunas notas explicando que el hilo conductor, y diría la referencia económico-política de este programa es Cavallo, y que por eso hago la referencia a esta cuestión, porque podría ser una declaración aislada. No. Le dan bola, y Milei está convencido de que las provincias tienen que ajustar de manera fenomenal, al punto tal de que no quiere ni siquiera darles mecanismos de financiamiento. Una cosa que pasó que hace ya como 2 meses tal vez, el Banco Nación, por ejemplo, te pagaba los sueldos a los empleados provinciales y eso no se consideraba exposición al sector público. Es decir, había una especie de paréntesis hasta que llegaran los recursos de la provincia y el Banco Nación te lo adelantaba. Dicho de manera sencilla, era básicamente eso. Bueno, lo eliminó el gobierno de Milei. Es decir, no quiere ni siquiera que te financies. Claro. Quiere que hagas el ajuste. Por eso le molesta tanto lo de las cuasimonedas y por eso no va a permitir ni siquiera el financiamiento de las provincias en el mercado.
No digo ni siquiera que eso esté bien o esté mal, lo que digo es, lo único que quiero es que las provincias hagan el ajuste, y el ajuste mayor incluso al que implementa él en la nación. Porque el objetivo es lograr esos 5 puntos de recorte, y dice el problema son las provincias, y además, cuando se quiso hacer algo parecido a lo que nosotros queremos hacer, que es la convertibilidad, que vale la pena recordar que terminó muy mal, el problema fueron las provincias, así que tenemos que ir contra las provincias. Casi diría que es una especie de venganza histórica, ¿no? Sí. Del cabalismo y sus secuaces actuales, digamos. Tengo otra pregunta, porque el otro día alguien me dijo, che, ¿y si esto funciona? O sea, esto es durísimo, todo lo que estamos escribiendo es durísimo, ¿no? Pero es probable que la próxima medición del INDEC dé una inflación de un dígito, ¿es así? La de marzo sí, va a dar para mí arriba de 10, pero puede dar 11. Sí. Bien, pero ahí sí, además van a decir, bueno, el núcleo, no sé qué, si le saco esto y lo otro, me da 5. Sí. Ahora, ¿vos creés que eso va a seguir así o no? ¿O que esto es simplemente por este mes y luego va a recuperar el envión que había en la previa? Quiero decir, ¿qué pasa si ellos logran controlar la inflación? Es una pregunta que me hago en función de lo que yo veo como recesión. Digo, si en esta recesión los precios siguen aumentando, la verdad que es una locura. Digo, no sé qué escuela económica es esa. Hay 2 cuestiones acá. La primera es, la menos importante, arranco por la menos importante, es que en realidad sí vas a tener algunas cosas que sigan tendiendo al alza. Ajá. Por ejemplo, el combustible volvió a aumentar, sí, pero por impuestos. Yo ayer hice el cálculo de cuánto está atrasado, entre comillas, respecto del precio internacional, que por cierto, el barril del Brent, que es el que nosotros tomamos como referencia, ayer tocó los $89. O sea, vas a tener presiones al alza acá, tenés un atraso de 30%. Y los petroleros van a decir, che, yo quiero aumentar. ¿Y cuánto? No, 30%, no es un montón. Es decir, vas a seguir teniendo esto porque desregulaste todo. Claro. Entonces, si puedo, lo voy a hacer. Entonces vas a tener eso, prepaga ya, ayer hice el cálculo, 200% desde noviembre hasta hoy. 200%. 196% para ser preciso. No creo que sigan aumentando, ya me parece una locura, pero tendrían la libertad de hacerlo, y vas a tener correcciones de precios vinculadas a cuestiones particulares. Lo del gas les va a tirar al alza la inflación. Sí, vas a tener 2, 3, 4 meses tal vez con todavía una inflación más alta. Es probable que después de eso, acá hay un debate, algunos dicen que vos cuando llegue más o menos al 8%, que era la inflación que tenía Massa, digamos, previa a la devaluación forzada por el fondo, te va a costar mucho más bajar, y eso es verdad, pero supongamos que baje, qué sé yo, y vendan un 5 o 6%, sí, puede pasar hacia fin de año, básicamente porque la gente no tiene un mango. Sí, en un punto no tiene ni sentido aumentar los precios, no tiene ni sentido, aunque pueda hacerlo y demás. Ahora, ¿esto es que le vaya bien? Bueno, para Milei sí, Milei tiene, digamos, mira solo desde la óptica financiera. Desde la óptica financiera tiene que acumular dólares, eliminar los pasivos del Banco Central para poder dolarizar, reducir el déficit o lograr superávit, y reducir la inflación. Esas 4 cosas. No te va a hablar nada que no sea de esas 4 cosas. ¿Puede lograr esas 4 cosas? Sí. La pregunta es, ¿a costa de qué? Claro. Porque si no, yo veo a algunos periodistas, economistas, y aquellos que escriben, que dicen en los medios, no, porque está emitiendo el Banco Central, está emitiendo para comprar $2. No es lo mismo. ¿Y están emprolijando la hoja del Banco Central? Sí, claro que lo están haciendo. La pregunta es, o la reflexión es, ¿a costa de qué? ¿De que los jubilados pierdan el 30% de su poder adquisitivo? Esa es la respuesta, y eso es lo traumático. Porque si no, se confunde cuáles son los verdaderos problemas que tiene la economía argentina. Vos tenés que ordenarla más, pero sí, sin ninguna duda. Ahora, si lo hacés tirando por la ventana a la mitad de los argentinos, la verdad que me parece muy poco virtuoso, muy poco creativo,
muy insensible, por cierto, pero me parece casi diría que cualquiera lo puede hacer. No es digamos, de una inteligencia fenomenal recortar eso, recortar los subsidios, que básicamente significa que nosotros paguemos más caro todo, y eliminar la obra pública. Ah, fantástico. Qué bien. Claro, un desastre. Un desastre. Bueno, yo estaba hoy escuchando a un economista que dio una charla en el Rotary, no sé si lo viste, en Sukovicki se llama él. Sí, no lo he visto. Y él le habla a empresarios, ¿viste? Y lo que plantean ahí es que el ajuste que está haciendo, este ajuste feroz, que tanto impacto tiene en la sociedad, es un ajuste que tiene no solamente el apoyo o el empuje de la administración Milei, sino que también aquellos eventuales opositores no pueden hacer mucho o no quieren hacer mucho porque en un futuro, digamos, la macro va a estar ordenada en virtud de estas barbaridades. El tipo lo decía delante de empresario, que lo aplaudía cuando decía estas cosas, que yo digo, yo no sé si lo que dice está bien. Sí puedo dar fe de que había un montón de gente que lo aplaudía cuando decía estas barbaridades. ¿Vos creés que hay como un sector de la oposición que mira por otro lado y dice, bueno, qué sé yo, de última que lo haga que se queme después veremos cómo nosotros venimos, pero bueno, la macro va a quedar ordenada después de esta salvajada? Sí, unificar a la oposición en esa cuestión me parece que sería injusto. Yo creo que todo el sector, bueno, es oficialismo el PRO, ¿no? En realidad iba a ponerlo como alternativa y es en realidad para oficialismo, digamos. Claro, ese. Pero qué sé yo, el radicalismo yo lo he escuchado, Lustó muy crítico de ese tipo de cuestiones, con lo cual no veo tanto esa tesis. Sí, en algunos, no sé, el radicalismo tiene esta particularidad. Lustó te puede decir eso, y el de Mendoza te dice lo contrario, ¿no? Cornejo te va a decir, no, está fantástico. Claro. Ahora, lo que está claro es que estas políticas divide a la sociedad entre algunos que están muy contentos y chochos y después los que se ven sensiblemente afectados. Después en el medio hay una parte de la sociedad que todavía tiene confianza en Milei y demás. Yo creo que es una cuestión temporal. Pero ¿a qué me refiero? Ayer salió, de hecho está en el diario La Nación, los más ricos del mundo. No sé si los leíste, sí, Roberto. Sí. Los mega, ultra, mega 6 argentinos, ricos, ¿no? Sí. 6 argentinos. Los 6 argentinos han elogiado de manera fenomenal el gobierno de Milei. Mira vos. Para mí eso ilustra mucho. Si yo me pregunto, ¿qué tengo que ver con Roca, Ornequian, Elstein? Digo, ¿qué tengo que ver yo? Si a ellos les va extremadamente bien. Y a mí me hace sospechar, honestamente. Claro. Me hace sospechar. Porque sus intereses no son justo los de los míos. Con esto no digo que les tenga que ir mal, lo que digo es que me hace sospechar que estén tan enamorados, que tengan todos los cargos que tienen en el gobierno de Milei, que además estén atrás de todos los negocios, porque después quieren vender la TV pública para hacer un complejo de edificios que es justo de ellos. Digo, bueno, o desregular el sector hidrocarburífero, y justo el titular de YPF es de Pablo Roca. Claro, ¿no? Decir, claro, ahora entiendo un poco. Entonces, no sé si justo están haciendo las políticas que me preocupan a mí. Me da la impresión que no. Sí creo, volviendo a algo que me preguntabas o que hablamos antes, que esta lógica de les puede salir bien, entrecomillados, es una cosa que vivimos en la década de los 90 en parte, donde hay un sector de la sociedad que tal vez tiene ingresos un poco más dinámicos, que los logra sostener relativamente frente a la inflación, digo relativamente porque igual pierden, pero bueno, están más contentos porque quizás se logra cierta estabilidad en términos de precio y además porque aquellos que menos tienen están más lejos de ellos. Claro, está bien. Esto pasó en la década de los 90, entonces vos tenías la sociedad fragmentada, porque tal vez algunos, y a mí a veces me discuto con alguno que me dice, no, porque dentro de 6 meses nadie va a estar de acuerdo. No, sí, siempre vas a tener probablemente un 30% de acuerdo con esta política. Claro. No solo porque les vaya bien, No. Porque yo tengo imagino
que el camino que han elegido recorrer le va a hacer mucho daño incluso a las grandes empresas, no a esos 6 mega ricos, pero a empresas grandes también se van a ver dañadas. Y sí, probablemente sí. Che, me tengo que ir a una tandita, pero decirte como siempre es un placer escucharte, muy claro, y creo que nos dejas pensando como siempre. ¿Qué más se le puede pedir a Hernán Lecher más que esto? Hernán, te mando un gran abrazo y gracias por este aporte a que nosotros entendamos de qué va la cosa, ¿no? Porque algunos dicen, esto es fácil de entender, y probablemente sea fácil de entender, pero es muy complejo a veces ver que vos tenés una economía que deja a mucha gente en la lona y los niveles de aprobación son altos. Claro. Bueno, es que se dan varias cosas en simultáneo. Esta es la realidad. Un poco las que describía Hernán acá, recién. Así que bueno, vamos a hablar más seguido, Hernán, me parece. Dale. Te mando un abrazo grande. Abrazo grandote. Hernán